Qué bonita alabanza, gloria a Dios, bendiciones en esta maravilloso día, amén. Nuestro hermano Roberto Orellana, úngeme, qué bonito, qué bonita adoración, qué bonita alabanza. Bueno, y en este hermoso día vamos a hablar un poquito acerca de la meta de un discípulo, acerca de la meta del discípulo. Y bueno, así vamos a grabar un audio para que usted sea edificado a través de la palabra del Señor. Solamente vamos a estar unos minutos allí. Quiero enseñarle algo rápidamente acerca de la definición de un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Amén. O la meta de todo creyente llegar a ser igual que su maestro. Amén. Y vamos a estar estudiando, vamos a estar mirando en los próximos minutos. Amén. Reciba saludos de su amigo y hermano en Cristo, Isidoro Leal. Bendiciones donde quiera que usted se encuentre en esta hora, en este momento. Reciba la misericordia y la gracia de Dios en su vida. Bueno, vamos a estar mirando rápidamente qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Bueno, nosotros sabemos bíblicamente que Jesús en los días de nuestro Señor Jesucristo, hace ya más de 2000 años, vino a este mundo y lo primero que hizo, bueno, conocemos que fue su bautismo. Después de ahí empieza su ayuno de 40 días. Después de ahí miramos que va y escoge a ciertas personas, amén, que nosotros los conocemos como los discípulos, aquellos 12 discípulos que nuestro Señor Jesucristo escogió personalmente, amén. Así de la misma manera quiero decirle en este día que usted y yo somos escogidos de parte de Dios para una misión en esta tierra. ¿Y cómo? Amén. La meta de todo cristiano, la meta de un discípulo, de cómo ser mejores cada día, amén, para llevar este evangelio, para no ser llevados a la corriente de este mundo, a enseñar algo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Bueno, por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios y miramos con más diligencia, amén, qué es ser un discípulo, qué es estar en los caminos de Dios, amén. Y así en esta tarde vamos a mirar acerca de la meta, amén, la meta de todo creyente, de todo cristiano, de cómo ser un buen discípulo, amén. Y así vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. ¿Okay? Este es el tema, la meta de ser un discípulo del Señor. ¿Amén? Yo sé que hay muchos y habemos muchos que queremos ser los discípulos amén, de nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, nos lleva a muchos requisitos, a tener varios requisitos, y entre ellos vamos a mirar algunos, amén. Y así empezamos declarando por el mismo Jesús ser como el maestro. Él lo declara que debemos ser como el maestro. Amén. En Lucas 6:40 dice la Biblia, el discípulo no es superior. Oiga esto, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Entonces necesitamos ir a esa perfección para nosotros poder, amén, ser iguales que nuestro Dios, espiritualmente hablando, amén. Ser un discípulo de Cristo, entonces es esforzarnos a ser más mejores cada día o ir más allá de nuestras capacidades, amén. De acuerdo al apóstol Pablo, esto coincide con el propósito de Dios en la redención de la humanidad, que ellos sean, esto es lo que dice el apóstol Pablo, que ellos sean como uno, amén, conforme a la imagen de su Hijo. Y lo vemos en Romanos 8:29, que dice la escritura lo siguiente, dice, porque a los que antes conoció. Y mira, aquí hay algo bien interesante. Si miramos detenidamente este versículo en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, oiga esto, la palabra esta, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero aquí hay algo interesante en este versículo, en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció. Eso quiere decir que nosotros fuimos conocidos antes de que nosotros estuviéramos en la tierra, antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, nosotros fuimos conocidos por Dios. Amén. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren nomás, qué hermoso es saber que nosotros fuimos escogidos desde antes, dice, para que fuéramos hechos a la imagen de Jesucristo. Mire nomás, le voy a leer una vez más, este versículo está interesante, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Miren nada más, fuimos escogidos de parte de Dios para que fuésemos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos más
para nosotros poder ser igual a nuestro maestro. Amén. Como dice Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será, oiga esto, será como su maestro. No podemos ser más altos que nuestro maestro, amén, porque por él vamos a ser enseñados, pero podemos ser igual al maestro, amén. Entonces, qué bonito saber que nuestro Dios nos ha, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos escoge para que fuéramos hechos a la imagen de Jesucristo. Entonces, toda persona que desee ser verdaderamente un discípulo, porque muchas de las veces creemos que cuando tenemos un puesto dentro de la iglesia ya somos el discípulo del Señor, y no. Un discípulo del Señor es una persona que se deja instruir. Un discípulo es una persona, es un aprendiz, ¿ok? Entonces, un discípulo es una persona que siempre está anhelando más. Un discípulo es una persona que siempre quiere ir más allá, amén, de sus capacidades. Es un discípulo del Señor. Pero vamos a mirar varias características, amén, de un discípulo. Esta se llama la meta de un discípulo, cómo nosotros tenemos que perfeccionarnos cada día, porque acuérdense lo que le acabamos de leer en Romanos 8:29, que fuimos criados, amén, o que fuimos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y Jesucristo no solamente vino a hacer ciertas en un solo nivel en la tierra, sino que Él vino a esforzarse mucho más, amén, mucho más de su capacidad, amén, vino a hacer más de lo que Él debió de haber hecho, por decirlo así. Él fue mucho más allá, amén. Él fue hasta la muerte. Después de la muerte, subió, descendió al cielo, fue al cielo una vez más, amén, llevar yo creo que esa gran noticia, amén, de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos que anhelar cada día más, necesitamos que anhelar cada día más el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque somos hechos conforme a la imagen. Recuerde este punto número 1, es hecho usted conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces usted no es cualquier persona, usted está llamado para ser un buen discípulo. Recuerde, un discípulo es una persona que se deja instruir, un discípulo es un aprendiz, un discípulo es aquel que lleva fruto, y ahorita vamos a estar mirando, amén. También hay algunas señales, nosotros debemos identificar. ¿Cómo podemos nosotros identificar a un discípulo? Bueno, lo vamos a mirar, amén. Entonces, la pregunta es, ¿usted tiene fuerte deseo de ser un discípulo del Señor? Usted quédese a escuchar este audio, amén, porque lo va a edificar, lo va a llevar a ser mejor discípulo del Señor, amén. No, usted no se conforme a ser con un cristiano común y corriente, amén. La iglesia está llena de muchos cristianos, amén, eso lo sabemos, amén. Oye, hasta el mismo mundo dice que es cristiano, pero nosotros sabemos bien que un cristiano, amén, que un cristiano es un seguidor de Jesucristo, según Hechos, amén. Allá en el libro de los Hechos lo puede encontrar, amén, cuando se les llamó por primera vez cristianos a los que eran los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra en el libro de los Hechos, allá por el verso 11, creo, si no me equivoco, pero búsquenlo en el libro de los Hechos, amén. Entonces, un discípulo es una persona, es un seguidor de Jesucristo. Un discípulo en el mundo, si usted dice, les pregunta qué es, ellos mismos también se dicen que son discípulos. Entonces, no todo, dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, amén, no es todo un discípulo, amén, no es toda una persona que tiene un trabajo dentro de la iglesia. No, un discípulo es mucho más que tener un ministerio, ¿ok? Un discípulo es mucho más que tener eso. Es un principio, es algo bueno tener un puesto dentro de la iglesia. Pues usted puede ser diácono, usted puede ser de ofrendas, usted puede ser músico, usted puede ser lo que usted se le venga en mente, puede ser usted, pero eso no quiere decir que usted sea un buen discípulo. Un buen discípulo es una persona humilde, es una persona que se deja instruir, es una persona que busca más allá, que quiere ir más allá de sus capacidades. Vamos a ver algunas de las marcas de un discípulo. Si usted desea y es su anhelo ir más allá de un simple creyente, de ir más allá, bueno, esto es para usted. Las marcas de un discípulo. Un discípulo es alguien que ha creído. Número 1, es alguien que ha creído en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver una marca, en San Juan 8:31. Mire lo que dice aquí. Aquí nos va a decir algo, cómo nosotros podemos identificar o cómo necesitamos ser, amén, un buen discípulo del Señor. Y mire lo que dice San Juan 8:31, dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga esto. Número 1, hay que creer, ¿ok? Esa es
Hay que creer, hay que creer en el Señor Jesucristo para nosotros poder ser un buen discípulo. Mire, una vez más, voy a leerlo ahí. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, número uno, tenemos que creer. Otra, tenemos que estar pegados a la palabra de Dios. Otra cosa, amén, es que el discípulo tiene que estar nutrido con la palabra de Dios. Tiene que conocer la palabra de Dios. Un discípulo, si verdaderamente quiere ser un discípulo, entonces tiene que someterse a la palabra de Dios. Tiene que estudiar la palabra de Dios para estar nutrido con la palabra de Dios, que por ella vamos a crecer por medio de la palabra. Ese es el alimento. Amén. La palabra es el alimento de cada cristiano, de cada creyente. Amén. Pero aquí nos dice algo bien, bien bonito. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es creer, y hay que estar bien nutridos con la palabra de Dios. Esto podría implicar ser un estudiante diligente en las enseñanzas de Jesucristo. Esto requiere de alguien que sea un hacedor de la palabra de Dios, no solamente uno que cree, sino que hace la palabra de Dios. Mateo, esto es lo que dice la Escritura, Mateo 7, 21 al 27, dice, oiga esto, estamos hablando de cómo ser buenos discípulos del Señor, y estamos mirando ciertas características de un discípulo. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Tenemos que estar arraigados con la palabra de Dios para ser buenos discípulos, amén, y buenos hacedores de la palabra de Dios. Mateo 7, versículo 21 al 27 dice, oiga esto, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, oiga esto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras, aquí es donde necesitamos que aprender esto, en el verso 24, Mateo 7, 24, oiga esto. Tenemos que estar nutridos con la palabra de Dios. Y mira lo que nos declara aquí nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oya estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es conocer a nuestro Señor Jesucristo, creer en Él. Amén. Y estar arraigados en la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios para que nosotros verdaderamente seamos buenos cristianos. Pero aquí nos da algo en Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces, tenemos que ser hacedores de esa palabra. Amén. No nomás hablarla, sino hacer esa palabra. Amén. Que verdaderamente esa palabra viva en nuestras vidas. Que verdaderamente, en otras palabras, que esa palabra hable más que lo que nosotros estamos diciendo. O sea, nuestros dichos. Acuérdense que la Biblia dice que el árbol por su fruto es conocido. Entonces nosotros tenemos que estar arraigados con la palabra de Dios, pero no nomás seamos oidores, sino hacedores. Amén. Tenemos que ser hacedores de esa palabra. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos manda a hacer. No simplemente oidores. Amén. Como les decía al principio, hoy en día, amén, muchos decimos, yo soy un discípulo. Muchos dicen, somos seguidores, ¿ok? Hasta esa palabra, seguidores, ¿ok? Pero no todo es seguidor, no todo es creyente, amén. El enemigo cree y tiembla. Entonces, tenemos que nosotros estar arraigados, amén, con la palabra de Dios. Tenemos que estar edificados sobre la roca que es Cristo para nosotros ser buenos discípulos. Mire lo que dice Santiago 1, del 21 en adelante. Mire lo que dice Santiago. Mire lo que dice la Escritura. Amén. Allí en Santiago 1, 21 al 25. Por lo cual, mire lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia, debe de limpiarse el discípulo de toda la contaminación de este mundo. Santiago 1, 21 al 25 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra plantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, esa palabra que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo debe de ser para nosotros y guardar esa palabra. Amén. Pero tenemos, antes de eso dice,
por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Entonces tenemos que limpiarnos. ¿Cómo nos vamos a limpiar? A través de la palabra de Dios. Tenemos que ser edificados, tenemos que ser transformados por medio de la palabra de Dios, y verdaderamente nosotros queremos ser buenos discípulos. Pero sed, mire lo que dice el 22, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, a lo que estaba hablando hace unos momentos, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Muchas veces simplemente nos gusta ir a los servicios a escuchar la palabra de Dios, pero salimos de allí y después de ahí se acaba todo aquello que usted oyó. Ahora lo que nos toca a nosotros es retener esa palabra y ponerla en práctica, ponerla a que se haga viva en nuestras vidas. ¿Sabe? Pedirle a Dios que nos ayude. Amén, porque esta carne no quiere, amén, no quiere someterse. Y mira lo que dice el 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oídos olvidadizos, sino hacedores de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, no solamente, hermanos, amigos que están escuchando este audio, es solamente escuchar la palabra de Dios, sino tiene que hacerla. El discípulo hace la palabra de Dios viva en su vida. Ese es el discípulo, la marca, ¿ve? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Número uno es reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creer en Él. Amén. Estar arriesgados en la palabra de Dios. Amén. Y luego saber escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Amén. Es una de las marcas que el discípulo hace. Es poner. Amén. Por eso usted va a ver muchos hermanos, va a haber muchas personas que siempre están hablando de Cristo, siempre están hablando, porque no solamente son oidores, sino hacedores de esa palabra. La practican, la predican, o sea, la viven en otras palabras. Así es como debe de ser el discípulo. Un mandamiento, mire lo que dice Juan 13, del 34 al 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto, dice el 35, oiga, aquí nos da una clave de cómo nos podemos reconocer a un verdadero discípulo del Señor. Mire, si usted ha mirado personas ahí que le dicen, yo soy tal, con ciertos títulos, amén, pero no tienen amor. Mire lo que dice, aquí nos dice que esa persona no tiene nada en el Señor. Mire, dice el 35. En Juan 13, verso 35 dice, en esto conocerás que todos sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Esa es otra característica del discípulo, que tiene amor por el prójimo. Amén. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Pero dijo algo. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, un discípulo debe tener amor por las almas, un discípulo debe tener por amor a sí mismo, un discípulo debe tener amor por aquellos que lo rodean. Amén. Esa es otra característica de un discípulo, tener amor. Amén. Lo suficiente, amén, para saber perdonar, para saber olvidar. Eso es algo que nos manda ahí, de cómo ser nosotros esos discípulos que el Señor quiere. Amén. Para su reino. Amén. Porque no todo, como leíamos ahí, no todo el que me diga, dice la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén. Entonces, tenemos que estar arraigados en la palabra, ser buenos creyentes, tener bastante amor. Amén. Porque aún la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Oiga usted eso. En esto dice ahí, conocerás que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros. Entonces, esa es una de las cosas que nos demanda nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que quieran verdaderamente ser un discípulo. Un discípulo es aquel que se deja instruir, un discípulo es aquel que le gusta escuchar la palabra de Dios, pero la pone por obra, está arraigado con la palabra de Dios, sabe, conoce las escrituras, amén. No es cualquier persona, no es cualquier creyente, en otras palabras, amén. Entonces necesitamos también estar allí en esto, dice amén. Dice, mire lo que dice en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleve muchos frutos y sean mis discípulos. Entonces,
Ahí no nomás es de creer, no nomás es de aprender la palabra de Dios, sino es de llevar los frutos, amén, de practicar la palabra de Dios, de llevar ese fruto que nuestro Señor Jesucristo está pidiendo, amén. Cuando Él venga en su reino, va a mirar que ese fruto esté en su vida, para que todo creyente pueda irse con el Señor, amén. Tiene que tener fruto en su vida, tiene que haber ese fruto, amén, de que se negó a sí mismo, de que lo que se le pedía que hiciera lo hizo y con amor lo hizo, amén. Así es que estamos aprendiendo acerca de ciertas cosas, de las marcas de un discípulo, amén, cómo debe estar. Esto es algo bonito, es algo precioso conocer, amén, pero hay que hacer la palabra, no tan solo oídos olvidadizos, amén, sino hay que hacer la palabra de Dios, hay que escuchar, amén, y saber hacer la palabra de Dios, porque hoy en día, amén, hay mucho, amén, que dice yo soy X, tiene ciertos títulos, tiene todo aquello, yo soy esto, yo soy aquello, pero al fin de cuentas no hace nada. Entonces hay que distinguir entre un verdadero creyente y un falso creyente, amén. Uno que dice ser discípulo, pero no lo es, amén. Entonces, mire lo que dice Mateo 5:16. Mire lo que dice. Nuestros hechos tienen que alumbrar. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mire lo que dice ahí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nuestra propia vida debe que estar bien delante del Señor, porque la gente va a mirar nuestros frutos. Eso es lo que está diciendo, amén. Así alumbre vuestra luz, amén. Que alumbre la luz de Cristo en su vida delante de los hombres. Lo que quiere decir, amén, que alumbre la luz del Señor Jesucristo en su vida delante de los hombres, amén. La luz que usted alumbre, oiga esto, la luz que usted sea, como las linternas, amén. La luz que usted sea es lo que usted va a hacer delante de los hombres, amén. Los hombres le van a decir qué calidad o quién es usted en el Señor. Si verdaderamente usted es un discípulo del Señor, los hombres le van a decir a usted quién es usted delante de Dios. Usted mismo va a dar, ¿por qué? Porque su luz lo va a delatar. La luz que usted esté dando, la luz que usted esté brillando, o es de Jesucristo o es del enemigo, porque por los frutos serás conocido. Amén. Así es que Mateo 5, verso 16, así dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, aquí la pregunta es, amigo, aquí la pregunta es, hermano en Cristo, ¿qué clase de luz es la que usted está dando? ¿O está dando la luz de Jesús que está brillando delante de los hombres, que toda la gente está hablando positivo de usted? ¿O toda la gente está hablando negativo en contra de usted? Porque la luz que usted está dando no está dando crédito a que usted sea un buen creyente. Tenemos que tener cuidado en esa área. En esto es tan importante, oye esto es tan importante que que al fallar en llevar mucho fruto resulta ser separados de Cristo. Oiga esto, mire, está interesante. Juan 15 del 1 al 2. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, y todo pámpano. Ay, Dios mío, aquí es donde nos debería de poner a temblar esto. Amén. Porque no todo, acuérdense que no todo el que me diga, dice la Biblia, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es el único, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, es aquel que lleva fruto. Amén. Y mire lo que dice la Biblia en San Juan 15 del 1 y 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano, oiga hermano, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, aquel cristiano que verdaderamente está metido con Dios, aquel cristiano que verdaderamente quiere ser igual que su maestro, a aquel creyente que verdaderamente la trae en serio con el Señor, entonces va a ser limpiado para llevar más fruto. Amén. Pero aquel creyente que nomás esté, como por decir así, jugando en las cosas de Dios, amén, que esté pensando querer ser algo en el Señor, pero no lo es, entonces será quitado. ¿Qué sucederá con esto, hermano? Cuando el Señor venga, no se aliste, como dicen algunos predicadores, no se aliste que no va a ninguna parte, amén, porque será quitado. Eso es lo que dice San Juan 15 del 1 al 2, lo voy a leer otra vez para que usted lo entienda.
Dice la Biblia, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, oiga esto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si usted no lleva fruto, hermano, va a ser quitado. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, amén, va a quitar ese pámpano que no lleva fruto. Amén. Entonces es necesario que nosotros mostremos, amén, esa luz verdadera en nuestras vidas, que mostremos ese fruto verdaderamente, amén, de buenos cristianos, amén, porque viene nuestro Señor, y entonces allí va a haber un gravísimo problema al no llevar esos frutos. Amén. Entonces, ¿cómo puede alguien ser un discípulo si él o ella es separado de Cristo? ¿Cómo? No puede llevar frutos porque están separados. Es, por ejemplo, mire, vamos a decir, usted conoce la manilla, se le diga la manilla de plátanos. Fíjese usted bien, cuando un plátano es separado de entre la manilla, ese plátano empieza a secarse, a ponerse muy amarillento, oscuro, y a empezarse a podrir. Pero ¿qué sucede cuando está pegado al racimo, por llamarlo así, a la manilla, más bien se le dice? Está verde, está bonito. Amén. Y mientras no se arranque, eso no pasa nada. Así, de la misma manera, nosotros tenemos que estar conectados. Amén. Conectados a la vid, que es nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, estar conectados a la vid para llevar esos frutos que está pidiendo nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas de Cristo, amén, tenemos que seguir. Amén. Esto es algo que tenemos que hacer, que llevar muchos frutos a Dios. Amén. Para que nuestro gran Dios sea glorificado. El tipo de compromiso involucra es visto más adelante cuando consideramos el alto costo del ser un llamado discípulo de Jesús. Amén. No es fácil ser un discípulo. Hay que negarse, hay que agarrar tu cruz día y día y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los puntos que vimos aquí es que el discípulo reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Otro de los que miramos es que el discípulo no es solamente oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Otra cosa que miramos nosotros es que el discípulo lleva muchos frutos. Amén. Esa es otra cosa, que el discípulo lleva muchos frutos. Amén. Entonces, y otra cosa que miramos también en esto es que el discípulo tiene mucho amor. Amén. Tiene mucho amor por los hermanos, tiene mucho amor por la gente, tiene mucho amor por los creyentes y tiene amor por sí mismo. Entonces, aquí hay algo bien interesante, amén, que nosotros nos debemos eh, de mirar atentamente, porque esa es la marca, esas son las marcas de un discípulo. Amén. Y entre muchas otras más, sé que hay muchas otras más, amén, marcas de un discípulo. Y déjame decirle que es algo que nosotros tenemos que sé que no es fácil ser un discípulo. Dice la Biblia, cuenta de la historia de un muchacho, de un joven que quiso seguir a nuestro Señor Jesucristo, y le empieza a preguntar. No es, como le estaba diciendo al momento, no es fácil ser un discípulo. Eh, dice esta historia, narra la Biblia de esta historia de un muchacho que quería seguir a Jesucristo, y se acerca a él y le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dice: Señor, ¿has guardado mis mandamientos? Y él dice: uy, Señor, desde mi niñez, desde mi niñez los he guardado. Entonces él dice: bueno, pero hay algo todavía, mire aquí, hay algo todavía. Dice: tienes muchas riquezas, muchas posesiones, dásela a los pobres, y entonces ven y tú sígueme. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que este joven se entristeció y se fue. Entonces, no quiso soltar lo que él tenía, no quiso soltar lo que él tenía, lo que él creía. ¿Saben? Y eso es imposible para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no soltamos lo que creemos, si nosotros no soltamos nuestras propias creencias, si nosotros no soltamos la religiosidad, si nosotros no soltamos nuestro yo, entonces nosotros, tristemente, hermanos, no podemos ser discípulos de Cristo. Y hoy en día, hoy en pleno 2019, nuestro Señor Jesucristo sigue buscando a esos hombres y mujeres de Dios, a esos hombres que verdaderamente quieran seguir a nuestro Señor Jesucristo, y de tener en primer lugar a nuestro
Señor Jesucristo. Mire lo que dice Lucas 14:26. Es necesario que nosotros tengamos a Jesús en primer lugar, que tengamos a nuestro Dios en el primer lugar antes de que todo. Esa es otra marca del discípulo. Y con esta voy a terminar, con esta, y es una de las más importantes, amén, que dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, oiga esto, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir este versículo? No está diciendo que usted tiene que aborrecer a sus padres y a su madre, no, eso no está diciendo. Lo que trata de decir aquí es que usted tiene que tener a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar antes que todo. Usted tiene que negarse a sí mismo, a sus deseos de este mundo y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, usted cuando dice que si no aborrece a padre o madre, no está diciendo que usted ya no los quiera o eso, no está diciendo eso. Amén. Lo que está tratando de decir es que usted tiene que tener en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Entonces, primer lugar es Dios, segundo la familia. Amén. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender, que primero es amar a nuestro gran Dios. Entonces, ahí voy a llegar, hasta ahí voy a llegar. Amén. Y espero usted haya sido bendecido. Espero usted haya sido con esta palabra, usted haya sido edificado. Amén. Cómo nosotros tenemos que ser buenos discípulos. Son metas que tenemos que alcanzar, son metas que tenemos que ir perfeccionando, amén, para ser un día, amén, como dice su palabra aquí, a ser un buen discípulo del Señor. El discípulo, como dice Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Entonces, si verdaderamente nosotros queremos ser, dice que somos hechos, dice la Biblia ahí en Romanos 8:29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces nosotros somos hechos a la imagen de Jesucristo y entonces nosotros tenemos que ir a la perfección. Amén. Que dice la Biblia: crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que Dios me los bendiga y Dios me los guarde y los espero en el próximo audio. Bendiciones.